Cordial saludo, mi nombre es Karen Dayan Hurtado Espinosa. A continuación hablaré sobre los puntos número 1, 15 y 16 de la guía. El punto número 1 nos dice que indique y explique los objetivos de la protección radiológica. Bueno, en primer lugar, encontramos el objetivo de proteger a las personas y al medio ambiente. En segundo lugar, está proporcionar un nivel adecuado de protección sin limitar indebidamente las prácticas beneficiosas. De tercer lugar está minimizar las dosis recibidas por trabajadores expuestos, pacientes y público en general. En el cuarto lugar está evitar exposiciones innecesarias y optimizar las medidas de protección. Y en quinto, tenemos garantizar la seguridad ocupacional, asegurando que el personal que trabaja con radiación no supere los límites de dosis establecidos y utilice las medidas de protección. Punto número 15. En protección radiológica, en radiología pediátrica, especifique si las siguientes afirmaciones son ciertas y explique. La primera pregunta que nos hacen es, ¿existe un umbral preciso para los efectos estocásticos? Esto es falso, ya que los efectos estocásticos no tienen un umbral de dosis conocido. Pueden ocurrir a cualquier nivel de exposición y su probabilidad aumenta con la dosis. La segunda pregunta es, ¿en los efectos deterministas radio o inducidos los efectos de la radiación, la severidad del efecto aumenta al aumentar la dosis? Esto es verdadero, ya que los efectos deterministas ocurren solo si se supera un umbral de dosis y su gravedad aumenta conforme aumenta la dosis recibida. La tercera pregunta es, ¿el riesgo de radiación en niños es 2 o 3 veces menor que en los adultos de más de 45 años? Esto es falso, ya que el riesgo en niños es mayor debido a su radiosensibilidad, lo que incrementa la probabilidad de aparición de efectos estocásticos como el cáncer. Y la última pregunta es, ¿las lesiones en la piel y las opacidades en cristalino son efectos deterministas de la radiación? Esto es cierto, ya que estos son ejemplos típicos de efectos deterministas que requieren superar un umbral de dosis para manifestarse y cuya severidad aumenta con la dosis. Aquí en el punto número 16 también damos respuestas a 3 preguntas, pero quiero explicar primeramente qué significa PET y CT. PET es tomografía por emisión de positrones y pues la CT sí es tomografía computarizada. En la primera pregunta nos dice el uso más frecuente de las exploraciones con PET y CT ese es el diagnóstico del neurológico. Esto es falso, ya que el PET y el CT se usa principalmente para estudiar el cáncer en oncología, porque ayuda a ver dónde está el tumor y cómo está funcionando. También se usa para el cerebro y el corazón, pero menos que para el cáncer.
La segunda pregunta dice, la razón para combinar ambas tecnologías es una necesidad de utilizar la exploración PET para realizar correcciones de atenuación sobre la exploración CT. Eso también es falso, ya que la razón de juntar el PET y el CT es que el PET muestra cómo funcionan las células, actividad metabólica, y el CT muestra la forma y la estructura del cuerpo, que es anatomía. Así los doctores pueden ver mejor dónde están los problemas o sus respectivas patologías. Em, por último, la pregunta es las medidas de protección radiológica que necesita la PET no son diferentes de las requeridas para una instalación de medicina nuclear convencional. Bueno, esto es correcto, esto es verdadero, ya que tanto el PET como la medicina nuclear convencional, en estas se usan sustancias radiactivas y por eso son las preocupaciones por proteger el personal y los pacientes. em, También se usan las mismas reglas para evitar las exposiciones innecesarias. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María José Díaz Melo, pertenezco al programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. El curso de Radiobiología y Radioprotección y este video tiene como fin dar a conocer la realización de los puntos 2, 3 y 5 de la tarea 4, que es uso seguro de las reacciones ionizantes. El punto 2 era realizar una infografía donde relacione los organismos internacionales y nacionales de protección radiológica existentes. Los organismos internacionales hay dos, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, que tiene como misión el desarrollo de normas y guías que conteniendo esencialmente las recomendaciones de la ICRP hayan alcanzado un consenso internacional. Este consenso no es solo entre países, sino también con otras naciones como lo de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Internacional del Trabajo. El otro organismo internacional es la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Es una organización científica independiente y no gubernamental que se dedica a la protección de las personas, animales y el medio ambiente, y tiene su principal objetivo elaborar recomendaciones y directrices internacionales sobre protección radiológica. Los organismos nacionales hay tres, que el primero es el Ministerio de Salud y Protección Social, que establece las normas y regulaciones para el uso seguro de equipos que generan radiación ionizante. Esto se puede ver a través de las resoluciones 482 del 2018, que regula las prácticas clínicas, médicas, veterinarias, industriales e investigativas. El otro organismo nacional es el del Ministerio de Minas y Energía, que es el responsable de otorgar las autorizaciones de las instalaciones nucleares y radioactivas, y también elaborar el registro de las instalaciones de rayos X con el fin de diagnósticos médicos. El otro es el Servicio Geológico Colombiano, que debe monitorear y evaluar fuentes radioactivas del país, investigando minerales que contienen elementos. También les proporciona una asesoría técnica a las entidades gubernamentales sobre seguridad radiológica y participa en la gestión de riesgo geológico. El único organismo competente en seguridad nuclear es el Consejo de Seguridad Nuclear, que es un organismo independiente en la administración central del Estado, que se encarga de la protección de los trabajadores, del público y del medio ambiente. Estos son los organismos internacionales y nacionales.
El otro punto, que es el 3, era explicar los 3 tipos de exposición y realice un cuadro sinóptico. Los tipos de exposición son: el primero, ocupacional, que es el que se encarga de la exposición de los trabajadores, sufrida durante el trabajo, con excepción de las exposiciones excluidas y de las causadas por fuentes o prácticas expuestas o exentas. En algunos ejemplos está el personal médico de rayos X, trabajadores en plantas nucleares y astronautas pilotos. El segundo tipo es médica, que este comprende a los pacientes, a las personas que los ayudan conscientemente y a los voluntarios en investigaciones biomédicas. En algunos ejemplos es radiografías, tomografías o medicina nuclear. Y el tercer tipo de exposición es el público, que la radiación recibida por la población en general, excluyendo la exposición ocupacional y médica, así como el fondo natural de radiación. En él incluyen exposición a fuentes de radiación artificiales como edificios, productos de consumo y residuos radiactivos. Aquí podemos ver que hay 3 tipos de exposición, como la ocupacional, la médica y el público. Y el punto 5 es: mencione y explique la definición y características para la zona controlada y supervisada. La zona supervisada se define como toda zona que no haya sido ya definida como una zona controlada, pero en la que sea preciso mantener bajo examen las condiciones de exposición ocupacional, aunque normalmente no sean necesarias medidas de protección ni disposiciones de seguridad específicas. Las características de la zona supervisada es que los titulares de registro y los titulares de licencia deben tener en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de radiación. Ellos deberán, primero, delimitar las zonas supervisadas por medios apropiados. Segundo, colocar señales apropiadas en los puntos adecuados para así identificar las zonas supervisadas. Y tercero, examinar periódicamente las condiciones para determinar toda necesidad de medidas protectoras y disposiciones de seguridad o de modificación en los límites de las zonas supervisadas. Aquí podemos ver el dibujo de la zona supervisada, que es riesgo de irradiación externa, riesgo de contaminación y riesgo de irradiación y contaminación. La otra zona es la zona controlada, que se define como una zona controlada toda la zona en que se prescriban o pudieran prescribirse medidas protectoras o disposiciones de seguridad específicas para, primero, controlar las exposiciones normales o impedir la dispersión de la contaminación en las condiciones normales de trabajo. Y el segundo es prevenir las exposiciones potenciales o limitar su magnitud. Las características de la zona controlada son: primero, delimitar por medios físicos las zonas controladas cuando no sea razonablemente factible. El segundo es cuando una fuente quede al descubierto o no sea energizada o se traslade de un lugar a otro, delimitar una zona adecuada por medios idóneos en las circunstancias existentes. Tercero, especificar los tiempos de exposición. Cuarto, colocar la señalización correspondiente para así mirar que la señalización corresponda a zona controlada y que ahí nadie puede ingresar. El 5 es establecer medidas de protección y seguridad ocupacional, en donde incluye reglas y procedimientos locales apropiados para las zonas controladas. También el sexto es restringir el acceso a las zonas controladas por medio de procedimientos administrativos, tales como el uso de permisos de trabajo. El 7 es proporcionar en los puntos de entrada las zonas controladas según proceda. En esta, la A es con la ropa y equipo de protección, la B con equipo de vigilancia radiológica y C, un lugar adecuado para guardar la ropa personal. El 8 es proporcionar los puntos de salida en las zonas controladas según proceda. A, equipo de vigilancia radiológica de la contaminación de la piel y la ropa. El B, equipo de vigilancia radiológica de la contaminación de todo objeto
que se saquee la zona. Y también C, las instalaciones de lavado o duchas. También tener un lugar adecuado para guardar la ropa y el equipo de protección que ya han sido contaminados. Y la novena característica es examinar periódicamente las condiciones para determinar la posible necesidad de revisar las medidas de protección o las disposiciones de seguridad o los límites de las zonas controladas. Esas son las características de la zona controlada y acá podemos ver un ejemplo de la zona controlada donde está el riesgo de irradiación externa, riesgo de contaminación y riesgo de irradiación y contaminación. Muchas gracias y este fue mi video de acuerdo a la realización de los puntos 2, 3 y 5 de la tarea 4. Buenas tardes, mi nombre es Joana Sánchez Díaz, estoy en el programa de tecnólogo en radiología de imágenes diagnósticas. Este es el video para la tarea número 4, uso seguro de radiaciones ionizantes. En el punto número 4 se debería realizar una tabla donde se consignan los límites de dosis anuales equivalente para un trabajador expuesto al año. Entonces, en una dosis efectiva, el límite de dosis para un trabajador es de 20 milisieverts por año. Para el cristalino, el límite a lo largo de 5 años es de 100 milisieverts. Al año es de 50. Para la piel, el límite equivalente es de 500 milisieverts por año y para manos, pies, antebrazos, tobillos es de 500 milisieverts por año. Para el punto número 8 se debía realizar una infografía donde muestre las recomendaciones fundamentales para una persona que trabaje en estado de embarazo. Entonces, lo primero que se debe hacer es, informar a su jefe inmediato que pues la mujer se encuentra en estado de embarazo. Lo segundo es se debe apartar a esta persona de los equipos donde se dé la radiación ionizante, entonces se puede cambiar de lugar, se puede asignar otras tareas, pues para que ella ni el bebé reciban radiación. Monitorizar, entonces la persona en estado de embarazo debe, si se queda en el servicio de radiología, debe seguir utilizando el dosímetro. Y verificar que ni la persona ni el bebé estén recibiendo radiación ionizante. En el noveno punto se debían colocar o mostrar los elementos de protección radiológica que se utilizan en una sala de rayos X o de intervencionismo. Entonces, el objetivo principal de la protección radiológica es evitar la aparición de efectos biológicos deterministas y limitar al máximo la probabilidad de aparición de efectos estocásticos. Entonces, el primer elemento de protección radiológica es el dosímetro, que lo debe utilizar todo el personal de radiología o tecnólogos en un lugar visible. Los guantes plomados y cuellos los utilizamos en el momento de entrar a algún examen. Por ejemplo, si el familiar del paciente tiene que entrar, pues le podemos proporcionar el cuello y un chaleco. Si nosotros entramos, también podemos utilizar estos elementos de protección. Tenemos el chaleco plomado, tenemos unas gafas que son plomadas también. Esto lo utiliza más que todo el médico radiólogo cuando está haciendo exámenes en fluoroscopia. Tenemos el monitor con el que se mide la radiación y tenemos protectores gonadales.
Estos protectores gonadales normalmente los utilizamos para los pacientes pediátricos cuando se le van a tomar sus plaquitas, entonces se les coloca su protección gonadal. En el punto 12 dice resuelva las siguientes preguntas. Considera que en ciertas situaciones se debe pensar en la posibilidad de hacer menor cantidad de proyecciones radiológicas a un paciente. Sí. Utilizando una buena técnica, utilizando un buen posicionamiento, no se evita sobreexponer o realizar más proyecciones a los pacientes. En procedimientos como fluoroscopia, solamente el médico radiólogo puede determinar cuánto flúor necesita en esos exámenes. No siempre hay que estar irradiando, él simplemente pide flúor y es un poquito solamente para mirar cómo está posicionado el catéter o si ya llegó al punto donde quiere llegar. ¿Cómo cree que puede gestionarse la dosis de radiación que se aplica en el cristalino con la finalidad de evitar algún daño en el paciente? Entonces, se puede utilizar la protección ocular, evitando que el rayo caiga directamente sobre los ojos. En los TAC, cuando se realizan TAC de cráneo o TAC de senos paranasales, el TAC tiene una opción de proteger los ojos. Entonces, durante la realización de fluoroscopias, ¿el tubo de rayos X debe colocarse cerca o lejos del paciente? Sí, lo ideal es que el rayo o el tubo no esté pegado al paciente porque se va a dañar la imagen y también el rayo va a llegar directamente a los tejidos del paciente. Entonces, lo ideal es que el tubo esté a una distancia prudente del paciente. Considera que los pacientes pueden hacerse TAC, radiografías y resonancias magnéticas en el mismo día. Sí, porque el TAC es el equipo que utiliza radiación ionizante, pero la resonancia magnética no usa radiación, entonces se puede realizar los dos en el mismo día. Y también se pueden realizar rayos X. Entonces, ¿qué medidas de seguridad se recomiendan para las personas que sujetan al niño durante un examen de TAC? Entonces, para los exámenes o para los pacientes que requieren a su familiar, se debe primero indagar, preguntar si el familiar se encuentra en estado de embarazo y si no, pues obviamente no puede entrar al TAC, entonces ya entraríamos nosotros. Explicar en qué consiste el examen, indicarles que es bajo radiación y pues si ellos desean quedarse. Y si se quedan, pues darles los elementos de protección, el chaleco, el cuello, y pues eso sería todo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Stephanie Paola Mayorga Soler. Soy del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas del curso de Radiobiología y Radioprotección. Hoy les vengo a hablar sobre algunos temas del uso seguro de las radiaciones ionizantes. Entre el uso seguro de las radiaciones ionizantes encontramos lo que es la detención de la radiación, que se refiere a dispositivos diseñados para medir la presencia de la intensidad de la radiación ionizante, como la radiación alfa, beta, gamma y los rayos X. Entre los detectores tenemos los detectores gaseosos, que son instrumentos de detención de radiación utilizados en física de partículas para detectar la presencia de partículas ionizantes. Estas utilizan el efecto ionizante de la radiación sobre un sensor lleno de gas. Estos forman un grupo importante de instrumentos utilizados para la detención y medición de la radiación. Existen varios tipos de detectores gaseosos, como lo es las cámaras de ionización, los contadores proporcionales y los tubos de Geiger-Müller. Las cámaras de ionización funcionan con un campo eléctrico de baja intensidad seleccionado de manera que todos ellos tienen el mismo diseño básico. Entre las ventajas de las cámaras de ionización tenemos que son una buena respuesta uniforme a la radiación gamma y una lectura precisa de la dosis general.
Estas son capaces de medir tasas de radiación muy altas y los niveles de radiación altos sostenidos que no degradan el gas de relleno. Entre las desventajas tenemos que tiene una baja salida que requiere un circuito electrómetro sofisticado y el funcionamiento y la precisión se ven afectados fácilmente por la humedad. Los contadores proporcionales. Estos funcionan a un voltaje ligeramente más alto, seleccionado de manera que se generen avalanchas discretas. Entre las ventajas de los contadores tenemos que tienen la capacidad de medir la energía de la radiación y proporcionar información espectrográfica. Puede discriminar entre partículas alfa y beta y que se pueden construir detectores de áreas grandes. Entre las desventajas son que los cables del ánodo son delicados y pueden perder eficiencia de los detectores de flujo de gas debido a la deposición, la eficiencia y el funcionamiento que se ven afectados por la entrada de oxígeno en el gas de relleno. Y las ventanas de medición se dañan fácilmente en detectores de área grande. Los tubos de Geiger-Müller son los componentes principales de los contadores Geiger. Estos operan a un voltaje aún más alto, seleccionado de tal manera que cada par de iones crea una avalancha, pero mediante la emisión de fotones UV se crean múltiples avalanchas que se extienden a lo largo del cable del anodo, y el volumen de gas adyacente se ioniza desde tan solo un ion. Las ventajas de estos detectores es que son económicos y robustos, con una gran variedad de tamaños y aplicaciones. Y entre las desventajas son que no pueden medir la energía de la radiación sin información espectrográfica. Entre los detectores también tenemos los detectores de centello, que son un instrumento para detectar y medir la radiación ionizante, utilizando el efecto de excitación de la radiación incidente sobre un material centellante y detectando los pulsos de luz resultantes. Los contadores de centelleo se utilizan ampliamente en la protección radiológica. El ensayo de materiales radiactivos y la investigación física es porque se pueden fabricar de forma económica, pero con una buena eficiencia cuántica y pueden medir tanto la intensidad como la energía de la radiación incidente. El detector de detención tiene unos materiales. Estos consisten en un cristal transparente, generalmente de fósforo o plástico, o un líquido orgánico que emite fluorescencia cuando es golpeado por la radiación ionizante. Entre los materiales también tenemos el yoduro de cesio, que está en forma cristalina, que se utiliza como centellador para la detención de protones y partículas alfa. El yoduro de sodio, que contiene una pequeña cantidad de talio, que se usa como centellador para la detención de ondas gamma, y el sulfuro de zinc, que se usa ampliamente como detector de partículas alfa. El sulfuro de zinc es también el material que usó Rutherford para realizar su experimento de dispersión. Entre los materiales también tenemos el yoduro de litio, que se utiliza en detectores de neutrones. Detectores termoluminiscencia. La importancia de la termoluminiscencia para la dosimetría de la radiación radica en que en condiciones favorables la intensidad de la luz emitida por un material termoluminiscente es proporcional a la dosis absorbida y por lo tanto con una calibración adecuada se puede evaluar la dosis aplicada en el campo de radiación. Los dosímetros termoluminiscentes tienen la ventaja de ser muy sensibles en un volumen muy pequeño y además son equivalentes a un tejido y no necesita accesorios adicionales como por ejemplo cables o electrómetros. Las principales características de los diversos materiales termoluminiscentes es que pueden ser utilizados en las mediciones de la radiación y sus aplicaciones prácticas son la curva de termoluminiscencia, la homogeneidad del lote, la estabilidad de la señal después de la irradiación, precisión y exactitud y la respuesta en función con la dosis y la influencia de la energía. Los materiales que se emplean como dosímetros termoluminiscentes son muy escasos y suelen tratarse de cristales inorgánicos. El más utilizado es el fluoruro de litio. También tenemos los detectores de luminiscencia estimulada ópticamente, desarrollados a finales del siglo XX. También son conocidos como OSL por sus siglas en inglés, Optically Stimulated Luminescence. Son compuestos que se excitan al ser expuestos a los rayos X de forma similar a los TLD,
pero en lugar de calentarlos es necesario iluminarlos. El compuesto más habitual es el óxido de aluminio, que son la base de los chasis de radiología computarizada. La dosimetría OSL se basa en el principio de luminiscencia ópticamente estimulada, que se refiere a la capacidad de ciertos materiales para almacenar y liberar energía lumínica cuando son estimulados por una fuente de luz. Los materiales utilizados son cristales de aluminato de litio dopados con magnesio y titanio. Estos cristales se encuentran en pequeños detectores, conocidos como dosímetros OSL. Estos dosímetros son sensibles y con precisión en la medición de la radiación. Son capaces de detectar dosis de radiación extremadamente bajas, lo que los hace especialmente adecuados para la monitorización de la exposición ocupacional a la radiación ionizante. Permite la evaluación precisa de las dosis absorbidas por los individuos expuestos, lo que a su vez facilita la optimización de la protección radiológica. A continuación les voy a explicar el procedimiento de este problema. Dice así: con un intensímetro se mide una tasa de dosis absorbida de 0,33 mg por hora a partir de una fuente gamma a 1 metro. ¿Qué debemos buscar? La lectura de milisievert por hora para dosis equivalente y dosis efectiva, suponiendo que queremos medir en piel. Entonces, para este problema, lo que hice fue buscar cuánto es el factor de ponderación de la radiación en cuanto a dosis equivalentes y en cuanto a dosis efectiva, buscar el factor de ponderación tisular en piel. Entonces, la dosis equivalente se calcula multiplicando la dosis absorbida por el factor de ponderación de la radiación y sus siglas son WR. Esta WR equivale a 1. Entonces, dosis equivalente es igual a dosis absorbida por factor de ponderación de la radiación. Entonces, lo que hacemos es sustituir en esa fórmula. Entonces, como la dosis absorbida dice que es de 0,33, lo vamos a multiplicar por 1, que es el factor de ponderación de la radiación. Y esto nos da un total de 0,33 milisievert por hora, ya que cambia de miligray a milisievert. Después buscamos la dosis efectiva, que considera no solo el tipo de radiación, sino también la sensibilidad del tejido irradiado, usando el factor de ponderación tisular WT. Este factor de ponderación tisular equivale a 0,01. Entonces, aquí vamos a buscar la dosis absorbida y vamos a sustituir valores en la fórmula H por WT. Entonces, como ya encontramos el valor de la dosis equivalente, que es 0,33 milisievert por hora, lo vamos a multiplicar por el factor de ponderación tisular, que equivale a 0,01. Esto nos daría un total de 0,0033 milisievert por hora, que es la lectura en milisievert, tanto para dosis equivalente como para dosis efectiva. Y eso pues serían los resultados. ¿Cómo un tecnólogo debe aplicar los principios de protección radiológica en radiodiagnóstico y medicina nuclear? Según la ICRP, establece 3 principios básicos de la protección radiológica, en las cuales tenemos la justificación, que nos dice que toda prueba o tratamiento que pueda incrementar la exposición a radiaciones ionizantes debe producir un mayor beneficio al individuo que el perjuicio debido a la exposición. Optimización. La dosis de radiación debe mantenerse tan baja como sea racionalmente posible. Limitación de dosis. La personalización de la dosis que se expone según las actividades que desempeñe, bien sea como profesionales o como público en general. La protección radiológica frente a la irradiación o exposición externa se basa en 3 factores, como lo es la distancia, que es la intensidad de la radiación, que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al foco productor, que dice que a mayor distancia, menor intensidad. Tiempo. La dosis absorbida es directamente proporcional al tiempo de exposición. Aumenta el tiempo, aumenta la dosis. También tenemos blindaje, que es el recurso empleado entre la fuente y el individuo cuando no son suficientes los parámetros de distancia
y de tiempo. Para la protección radiológica para técnicos tenemos la utilización de delantales plomados y protectores de tiroides para minimizar la exposición a la radiación durante la realización de los estudios radiológicos. También tenemos el uso de dosímetros personales para monitorear la dosis de radiación recibida y garantizar que se mantengan dentro de los límites seguros. También tenemos la implementación de protocolos de optimización de dosis para reducir el mínimo la radiación necesaria para obtener las imágenes diagnósticas, teniendo un mantenimiento adecuado y calibración para regular los equipos radiológicos y pues garantizar su funcionamiento óptimo. Un ejemplo es un técnico en radiodiagnóstico debe asegurarse de usar siempre el delantal plomado al realizar estudios radiológicos, así como mantener una distancia segura del haz de la radiación y utilizar los dispositivos de colimación para limitar la exposición. Para pacientes tenemos que informar a los pacientes sobre los riesgos y beneficios de los estudios radiológicos. Debemos implementar los protectores plomados, ya sea también el delantal plomado o protectores gonodales, para reducir la exposición a la radiación en áreas sensibles del cuerpo durante los procedimientos. Debemos limitar el número de estudios radiológicos utilizando buena posición para no irradiar tanto al paciente. También los pacientes deben seguir indicaciones del personal técnico para que sea el estudio realizado con éxito. Un ejemplo es un paciente debe colaborar con el técnico en radiodiagnóstico siguiendo sus instrucciones sobre cómo colocarse durante un estudio radiológico, lo que puede ayudar a reducir la dosis recibida. Entre la protección radiológica en medicina nuclear tenemos los múltiples aspectos de la medida de la radiación y la consecuente protección que deben convertirse en la consideración primaria, toda vez que se utilice material radioactivo. Estos efectos reales de la radiación no son completamente conocidos, pero puede decirse en forma general que toda radiación es potencialmente nociva y por tanto deben tomarse los pasos para prevenir una exposición innecesaria. Algunos factores a tener en cuenta es tipo y energía de la radiación, poder de penetración, capacidad de ionización, vida media física, vida media biológica, vida media efectiva. El personal que utilice material radioactivo debe conocer las distintas unidades de medida de la radiación y reconocer la necesidad de ciertas limitaciones a la exposición de la misma. En el tema de medicina nuclear abarca desde los mecanismos biológicos por el cual se produce el daño por radiación y el cómputo matemático del riesgo, hasta los detalles más comunes y prácticos de las medidas simples de protección, el monitoreo de la radiación recibida y la legislación existente al respecto. Muchas gracias por su atención. Punto número 10, punto número 13 y punto número 14, mi nombre es Diana Giselle Pérez Arias. Responsabilidades del tecnólogo en radiodiagnóstico. Primera responsabilidad, uso de equipos de protección personal. Hacer uso de elementos como delantal plomado en radiografías de abdomen durante procedimientos radiológicos permite al tecnólogo o al médico o al personal que trabaja en radiografía evitar adquirir radiación innecesaria. Segundo, optimización de protocolos en instituciones de salud, participar y ajustar los parámetros del equipo como son tiempos de exposición, voltajes para obtener imágenes de mejor calidad y con menor dosis posible. Tercero, supervisión y protección del paciente. Durante este examen se debe supervisar la integridad del paciente durante el procedimiento y exposición radiológica que recibe. Con ello se debe ubicar en la posición correcta para que no reciba radiación innecesaria sino realmente la indicada. Cuarto, cumplimiento de normas de bioseguridad del personal de salud que trabaja en radiología debe cumplir con las normas impuestas por la institución, asegurándose que las áreas de radiación estén debidamente señalizadas, los equipos estén debidamente óptimos para su utilización, verificando que no haya fugas de radiación tanto en el equipo como en el medio y solo el personal pueda estar en la sala y el indicador. Quinto, educación y formación del personal de radiografía. El
personal de la institución debe estar constantemente actualizado en medidas de protección radiológica, debe realizar capacitaciones y proporcionar lo mismo a los pacientes. También cualquier procedimiento se está obligado a educar al paciente durante el procedimiento que le va a realizar y la importancia de la protección radiológica que va a adquirir o puede adquirir. Sexto, garantía en la calidad de imagen. Se debe garantizar que las imágenes sean de buena calidad para evitar las repeticiones innecesarias y así minimizar la radiación. El tecnólogo en radiología debe asegurarse de la posición correcta del paciente para la calidad de la imagen en la primera exposición. Séptimo, gestión de residuos activos. El tecnólogo debe garantizar la gestión segura de residuos radioactivos, lo cual deberá ser correctamente clasificada, almacenados y eliminados según los estándares y protocolos de la institución. Octavo, comunicación permanente con el médico radiólogo. El tecnólogo debe comunicar al médico cualquier problema o inquietud relacionada con la protección radiológica, notificando así altos niveles de radiación en el paciente o si se tienen dudas del procedimiento a realizar. Control de acceso a áreas de radiación. El tecnólogo y demás personal debe controlar el acceso a estas áreas donde se utilizan equipos de radiación para evitar exposiciones innecesarias, asegurándose que solo el personal autorizado tenga acceso a estas áreas y se deban cumplir con las normas estipuladas. Mantenimiento de registros de exposición radiológica. El tecnólogo debe mantener registros de exposición a radiación del personal y de los pacientes, registrando las dosis de radiación que reciben durante los procedimientos radiológicos, tanto para pacientes como para el personal de salud radiológica. Se tiene una tasa de exposición de 2.300 miligramos hora, 23 miligramos hora. Si el trabajador está expuesto durante 15 minutos, ¿cuál será la exposición ocupacional total? Debemos de tener en cuenta que 15 minutos nos equivale. 15 lo dividimos en 60 minutos equivalente a una hora, nos da como resultado 0,25 horas. El trabajador recibe 2.300 miligramos, es decir, 2.3 miligramos por cada hora de exposición. La fórmula sería exposición total es igual a la tasa de exposición, que son 23 miligramos hora por tiempo de exposición, que es equivalente a 0,25 horas. Entonces multiplicamos 23 por 0,25 y nos da como resultado 5,75 miligramos. Sería la exposición ocupacional total. Se pide al padre del paciente que se mantenga próximo a él durante la fluoroscopía en la que el nivel de exposición a radiación es de 500 miligramos hora. Suponga que la exposición diaria permisible es de 50 miligramos. ¿Cuánto tiempo puede quedarse el padre del paciente? La exposición diaria permisible es de 50 miligramos. Tiempo máximo permitido. Nuestra fórmula sería tiempo máximo es igual a exposición diaria permisible dividido a tasa de exposición. Un tiempo normal de exposición es de 500 miligramos, 5 miligramos hora. Para poder desarrollar este ejercicio se parte haciendo una regla de 3 para definir el tiempo de exposición de una persona en horas y después o posteriormente hacemos nuevamente la regla de 3 para pasar las horas a minutos, para así poder definir cuánto tiempo puede quedarse el padre en el examen. Tenemos 50 miligramos por una hora dividido en 500 miligramos. Miligramos nos da como resultado 0,1 horas. Por 60 minutos dividido en una hora es equivalente a 6 minutos. 6 minutos le puede quedar el padre del paciente. Con un intensímetro se mide una tasa de dosis equivalente igual a 1 milisievert hora a 3 metros de una fuente radioactiva puntual. Procede a resolver las siguientes preguntas a continuación. ¿Cuál será la dosis equivalente a 1 metro de dicha fuente, a 40 centímetros y a 20 centímetros? Tasa de dosis equivalente a 1 metro es equivalente a 9 milisievert hora. A 20 centímetros es 1 milisievert por hora multiplicado por 1 metro al cuadrado dividido en 0,2 al cuadrado. El 0,2
lo pasamos a metros ya que se encontraba en centímetros. Es equivalente a 25 milisievert hora. Y a 40 centímetros tomamos 1 milisievert por hora multiplicado por 3 metros al cuadrado dividido en 0,4, que 0,4 es equivalente a 40 centímetros, pero lo pasamos a metros, es igual a 55 milisievert por hora. En este ejercicio lo que se hace es reemplazar las dosis equivalentes teniendo en cuenta la información que tenemos en el enunciado.